Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por darnos tu bendición. Gracias por tenernos reunidos como tu iglesia. Y en esta mañana queremos pedir tu bendición. Estamos estudiando tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. La sumatoria de ella es verdad y hacemos bien estar atentos a tu voz, Señor. Hoy te pido que nos hables, que en esta porción tú dirijas, Señor, a tu palabra, a nuestra mente, a nuestro corazón y que podamos corresponderte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos este capítulo y quiero hacer un recorderis muy cortico de los primeros 6 versículos. Recordarán ustedes que nos dice que el relato ocurrió en Betania, que Betania está a 3 kilómetros de la parte oriental, que hay una familia que pasa por una prueba muy grande y es que su hermano enferma. Esta familia es muy cercana a Jesús. El lugar se llama Betania y Betania es importante por 3 cosas, podríamos decir, porque allí vivía una familia que Jesús amaba, ¿verdad? Marta, Lázaro, María. Número 2, Betania fue el lugar donde inició la entrada triunfal y el lugar donde Jesús va a descansar ese día después de la entrada triunfal. Y Betania también se conoce como el lugar de ascensión del Señor Jesucristo. Es importante recordar cuando ustedes ven que el Señor los llevó aparte, ¿verdad? Y empieza a ascender en Hechos capítulo 1, empieza a ir a los cielos. Eso ocurrió en las proximidades de Betania. Entonces ahí tenemos algo como un dato interesante, que esos 3 hermanos nos reflejan lo que cada uno de nosotros deberíamos de alguna manera vivir y experimentar. 1, Lázaro nos muestra que está sentado a la mesa con Jesús, lo veremos en el capítulo 12, ¿verdad? Alguien que tiene intimidad con Jesús, amado por Jesús. María nos muestra que es alguien que se sienta a los pies de Jesús. Es importante para ella lo que Jesús tiene que decir. Y es importante para nosotros que nos sentemos a los pies de Jesús por medio de su palabra. Y Marta, por otro lado, es una mujer que está todo el tiempo sirviendo, que está trabajando y que aunque está sirviendo al Señor, es necesario que ella entienda que hay una prioridad de prioridades. Y la prioridad de prioridades es tener una relación con Jesús antes que el servicio a Él. Y es importante que nosotros lo veamos. Ahora, a Jesús le han pedido que visite a esta familia porque tienen una emergencia y es que Lázaro está enfermo, pero Jesús se quedó allí 2 días más. Y lo que quería que entendiéramos o viéramos es que en Jeremías 29:11 nos dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo no sé si ustedes saben en qué contexto está escrito. ¿Han escuchado este pasaje alguna vez? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de paz y no de mal, pero no sé si sabían, o es muy importante que no desconectemos el contexto del texto, porque el texto está escrito en un contexto, o en otras palabras, estas palabras Dios las dijo a un pueblo que estaba siendo deportado, que por 70 años iban a estar en este lugar. ¿Y saben qué dice el Señor? Les dice, es necesario que ustedes estén en ese lugar, que donde van a estar, que es Babilonia, allí ustedes planten, allí ustedes se casen, allí ustedes procuren la paz de Babilonia, porque yo tengo un pensamiento de paz, de bien para ustedes. ¿Qué es lo que esperarían los deportados? ¿Cuál sería el pensamiento, el anhelo más grande de un deportado? Volver a casa. Y el Señor dice, yo les voy a dar eso, pero antes de llevarlos a casa de nuevo, ustedes necesitan pasar esos 70 años en Babilonia. Tenaz, ¿no? Pero Él tiene pensamientos de paz. Y uno diría, pero 70 años, tener que estar lejos. Pero es muy importante, porque la forma en que Dios obra es muy diferente a la manera en que nosotros oraríamos. Y es lo que vamos a entender en este relato. Ahora, les he dicho que en Isaías 55:8 dice que los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Y aquí vamos a ver a los discípulos que nos dejan ver esta imagen tan clara,
que los pensamientos de ellos no son los pensamientos del Señor, que el Señor tiene pensamientos más grandes, ¿verdad? Y que sus caminos no son los caminos que el Señor tenía planeado para ellos. Miren lo que dice el verso 7 de Juan 11. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Cuando Jesús dijo esto, ¿dónde se encontraba Jesús? Tenemos que recordar que en Juan 10, Jesús salió de Jerusalén y se fue a los lados del río Jordán, donde Juan Bautista bautizaba. Ahora, ¿por qué Jesús sale de Jerusalén y se va al norte de Jerusalén? Porque recuerden que él ha enseñado acerca del redil, que es el buen pastor, y los líderes religiosos querían matarle. Entonces Jesús no lo permitió y se fue. Allí le llegó la noticia de que Lázaro había enfermado. ¿Cuántos días se quedó Jesús? 2 días más. Y eso que los amaba. ¿Sí? Y se quedó 2 días más. Y vamos a entender que el camino y los pensamientos del Señor son más grandes, son más altos que los nuestros. Ahora Jesús está diciendo, vamos a Judea otra vez, ¿verdad? O sea, Jesús se va a ir a dirigir hacia Betania, hacia Jerusalén, y va a estar muy cerca de Jerusalén. Y esto realmente va a alarmarles a los discípulos, como nos dice el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? El verso 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Qué les preocupa a los discípulos? Los discípulos están preocupados aparentemente por Jesús, pero en realidad, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿qué es lo que en verdad le preocupaba a los discípulos? Que ellos también corrían peligro. O sea, acabamos de salir de Jerusalén porque quieren matarte. ¿Y quieres que volvamos otra vez a Jerusalén? Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a ir al ojo del huracán? De alguna forma es como que, ¿por qué vamos a ir a este lugar? Pero, ¿sabes? Esto nos regala la primera aplicación en esta mañana. Y es que, lean el texto, lean el verso 7. Jesús les preguntó, ¿será que vamos a Jerusalén? ¿O Jesús les ordenó que fueran a Jerusalén? Bueno, Jesús les dio una orden. Jesús no les preguntó, no les preguntó una opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que vamos a Jerusalén? Jesús está diciendo, vamos a Jerusalén. Vamos otra vez a Jerusalén. Y ellos, de alguna manera, están preguntando, pero están cuestionando la voluntad de Dios. Y ¿sabes? Lo primero que quiero que pensemos es que la voluntad de Dios no es para cuestionarla, sino para obedecerla. Cuando Dios te diga algo, necesitamos obedecerlo, ¿verdad? Y muy importante que nosotros lo hagamos. Ahora, Jesús no permitió que las amenazas de muerte ni el temor al sufrimiento le impidieran cumplir con la voluntad de Dios, porque era necesario que Él fuera a ese lugar nuevamente. Y eso también nos regala una pregunta a nosotros, es ¿qué te impide a ti hacer la voluntad de Dios? ¿O qué te está impidiendo a ti hacer la voluntad de Dios? Y miren, siendo honestos en nuestra respuesta, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, gloria al Señor. Pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, piensa en esto. ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios? Y la respuesta, si tú eres honesto, podrías darte cuenta que la respuesta no tiene que ver, es que me da miedo hacer la voluntad de Dios porque podría morir. O me da miedo hacer la voluntad de Dios porque me van a matar. Seguramente, si eres honesto, puede ser que lo que te impida hacer la voluntad de Dios es no querer abandonar algún placer que está en contra de la voluntad de Dios. No es por temor a que mueras, sino porque no quieres soltar, o porque no quieres negarte a ti mismo, o porque no quieres morir, en el sentido morir a un deseo que el Señor no le agrada, o un placer que el Señor no quiere para tu vida. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:23? Decía, y si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. O sea que el Señor sí nos manda a morir, ¿verdad? Que deberíamos morir aquellos deseos, aquellos placeres, aquellas cosas
que no le honran a Él y de esa manera seguirle. Entonces me gustaría que viéramos a Jesús. Jesús sabe que lo quieren matar y aún así está dispuesto a ir a bendecir a una familia a Jerusalén porque es la voluntad de Dios, porque es la voluntad del Padre. Y Él no tiene temor a esto. Y qué bueno que nosotros podamos también honrar al Señor haciendo su voluntad. Y cada uno de nosotros sabe si estamos o no en la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos revela si lo estamos o no haciendo. Ahora, los discípulos no están preocupados realmente por la vida de Jesús como lo están por sus propias vidas, porque es lo que dice en el verso 16. Tomás va a decir, bueno, Señor, vamos para que muramos contigo. Sí, es lo que él está pensando. Y en algún momento, como creyentes, nos encontramos en situaciones difíciles y arriesgadas, teniendo que elegir un camino que quizá no entendemos, ¿verdad? Pero que sabemos que es la voluntad de Dios. Y yo quiero animarte a ti a que siempre que escojas, a que tomes una decisión, pienses si eso que estás haciendo le agrada al Señor o no le agrada. Si esa decisión que vas a tomar es la voluntad de Dios para tu vida. Y usted podrá decir, pero ¿cómo? ¿Dónde dice que cada situación de vida yo puedo saber si es o no la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y nosotros lo podemos ver por la palabra, aunque hay cosas que no nos va a decir específicamente, ¿sí? Hay cosas que no nos va a decir, por ejemplo, deja de fumar, ¿sí? La Biblia no dice por ningún lado, en ninguna parte de la Biblia dice que fumar es malo, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que este tipo de actividades atentan contra el templo del Espíritu Santo, pues inmediatamente me doy cuenta que no es la voluntad de Dios que yo haga esto, y esto está afectando mi vida, debo dejarlo. Entonces es muy importante porque nada impedía que el Señor andara en su voluntad. Verso 9 y 10 es muy revelador, fue muy revelador para mí estudiar el verso 9 y el verso 10. Nunca lo había entendido tan claro como cuando lo estudié. Dice, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y sabes, lo que Jesús está haciendo aquí es que está respondiendo al temor de sus discípulos. Está respondiendo con un proverbio, con una sabiduría. Jesús no está diciendo que el día tiene 12 horas, porque todos sabemos que un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas, pero los judíos sabían que un día que tiene 24 horas tenía 12 horas de luz y otras 12 horas ¿de qué? De oscuridad. Y lo que está diciendo Jesús, palabras más, palabras menos, está diciendo es, ustedes tienen temor a lo que nos pueda pasar allá en Jerusalén, pero ustedes necesitan saber que nada nos va a ocurrir, o definitivamente el plan de Dios, el plan de mi Padre tiene que cumplirse y que nada se va a interponer al plan de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo estoy caminando en la voluntad de mi Padre. ¿Y qué creen? ¿Ellos estaban caminando en la voluntad de Dios o no? Claro, al ir con Jesús estaban caminando en la voluntad de Dios. Entonces le está diciendo, no tenemos por qué temer cuando estamos andando en la voluntad de Dios. Pero esto también nos regala otra verdad. Si yo no debo temer cuando estoy en la voluntad de Dios, es como si yo anduviera de día. Cuando yo estoy fuera de la voluntad de Dios, es como si yo anduviera ¿de qué? De noche. Donde es oscuro, donde estoy vulnerable a muchos peligros. Y es muy interesante que lo que está diciendo el Señor aquí es que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, no tenemos por qué temer, porque el propósito de Dios se va a cumplir. De hecho, las personas que no conocen de Dios muchas veces dicen acerca de la muerte, del miedo a morir, que uno no se muere antes de tiempo. ¿Lo han escuchado o no? Es prácticamente eso.
O sea, por mucha amenaza que tengamos de perder la vida, no la vamos a perder, porque el propósito de Dios se va a cumplir. O sea, no tengo por qué temer que me pase algo malo sabiendo que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y en eso es andar de día. Pero también se puede tener una verdad aquí espiritual que Jesús estaba diciendo. El ministerio de Jesús durante 3 años fue un ministerio donde Él anduvo de día. De alguna forma significa que nada se iba a adelantar. Y véanlo en su vida. ¿Cuántas veces han intentado matar al Señor? Varias veces. ¿Y por qué no lo han matado? Porque Él está caminando en el día. O sea, Él está en la luz del día. El propósito del Padre no era que muriera al año y medio de ministerio. El propósito del Padre era que muriera el año que Cristo murió. Y Jesús tenía esa claridad. Y eso me parece muy lindo. Y cada vez que tú estés para tomar una decisión, recuerda que caminar en la voluntad de Dios es como caminar en la luz del día. Que un viajero no tomaría la noche para viajar, porque en la noche hay mucho peligro. Y la noche significaría para nosotros estar fuera de la voluntad de Dios, donde tenemos mucho peligro, donde tenemos mucho riesgo. Pero por otro lado, podríamos decir que, o lo mismo que la misma idea de pensamiento es, el ministerio de Jesús fue un ministerio, digamos, que estaba ejerciéndose durante la luz del día. Llegaría un momento donde Él diría esas palabras, Lucas 22:53, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Tenaz que Jesús, cuando lo fueron a prender, cuando lo fueron a apresar, ¿qué fue lo que dijo? Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, este es el tiempo en que debe ocurrir lo que ustedes querían hacer hace mucho tiempo. Y Él dice, ya llegó la hora. Y los de las tinieblas actuaron y apresaron al Señor, y sabemos todo lo que pasó en la pasión de Jesús antes de morir. O sea que solo podrían prender y matar a Jesús en el momento que el Padre así lo hubiese preparado para su Hijo, no antes. Y eso es muy alentador para nosotros. Verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, cuando Jesús se refiere, el texto nos va a decir que Lázaro ya había muerto, ¿verdad? Pero Jesús se refiere a Lázaro de una manera que nos regala 2 verdades espirituales, de las cuales los que creemos en Cristo Jesús participamos. ¿Cuáles son esas 2 verdades espirituales? Uno, noten la relación que tenemos con Jesús, y sin importar la muerte, esa relación continúa. Número 1, es amistad con Jesús, amistad con Dios, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús, ¿qué es lo primero que ocurre? En Romanos 5:1 dice que justificados pues para con Dios tenemos paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estoy parafraseando. Lo que quiere decir es que cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros somos reconciliados con Dios y tenemos una amistad con Dios. De hecho, Jesús dijo en Juan 15:15 que no nos va a llamar más siervos, le dijo a sus discípulos, sino que les iba a llamar como amigos. Y Romanos 8 dice que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios. O sea que esto de la relación que tenemos con Jesús, Él nos llama amigos, aquellos que creemos en Él, ¿verdad? Así como Él le ha dicho amigo a Lázaro, a pesar de que ha muerto, esa amistad continúa. Una manera linda de verlo es que Jesús lo interpretó hablando de un texto del Antiguo Testamento en Marcos 12, cuando dijo que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dando a entender que aunque esos patriarcas ya habían muerto, el Señor lo interpretó diciendo que Él era Dios de vivos y no de muertos. Y esos patriarcas ya habían muerto, pero la relación de ellos con Dios continuó. La muerte no pudo cortar con esa relación. ¿Me estoy dando a entender? O sea que nosotros hoy
Si creemos en Cristo, somos amigos de Dios. Estamos reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, justificados para con Dios, es lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Y que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. O sea que ahora que estamos en vida y creemos en Jesús, somos amigos de Dios. Y eso es maravilloso. Pero cuando venga la muerte, nada de esto nos va a separar de esta relación de amistad. Número 2, la segunda verdad de la forma en que Jesús se refiere es que dice de Lázaro que no estaba muerto, sino que dormía. Y eso es muy importante porque fue un pensamiento que continuó por la iglesia primitiva y es una verdad espiritual para nosotros hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no se nos ha prometido que no vamos a morir físicamente. Todos los que estamos aquí un día vamos a morir físicamente, o a menos de que venga el rapto, que el Señor venga por nosotros y no experimentemos la muerte física. Pero si el rapto no viene mientras vivimos y lo que nos llega es la muerte física, la verdad espiritual es que nosotros vamos a dormir de alguna forma, ¿sí? Espiritualmente hablando, o sea, no vamos aunque muramos, no vamos a perecer. ¿Recuerdan qué significa la palabra perecer? Que fue la promesa que el Señor hizo en Juan 10. Dice que los que son mis ovejas no perecerán jamás. La palabra perecer significa cuando tú mueres, pero mueres en enemistad con Dios, separado de Dios, y al morir separado de Dios vas a estar eternamente condenado. Entonces los creyentes tenemos amistad con Dios eterna y los creyentes tenemos una vida eterna con el Señor. No, cuando morimos físicamente no vamos a estar separados de Dios, sino que vamos a estar junto a Él. ¿Recuerdan ustedes Esteban? ¿Recuerdan cómo murió Esteban? Hechos capítulo 7. ¿Cómo murió Esteban? Esteban da un discurso y él dice, él perdona a aquellos que lo están lapidando. En Hechos 7:60. Y él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. E inmediatamente dice el texto que Esteban durmió. ¿Saben qué dice Pablo a los tesalonicenses? Pablo dice que no queremos, hermanos, Tesalonicenses capítulo 4. Esos versículos que estoy compartiendo con ustedes son versículos que compartimos de esperanza cuando vamos a un funeral. Porque en Tesalonicenses 4 dice, hermanos, no quiero que ignoren a aquellos acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa esto? Y él dice, si creemos que Cristo murió y resucitó, a sí mismo traerá a Jesús a los que durmieron en él. Lo que está diciendo es que los creyentes en Cristo tenemos una esperanza sin fin, o sea, una esperanza que no tiene fin. Pero los que no han creído en Cristo tienen un fin sin esperanza. Hoy mismo están muriendo personas que están muriendo sin esperanza. ¿Y por qué mueren sin esperanza? Porque no han creído en Cristo Jesús. Pero si usted tiene a Cristo Jesús, su amistad con Él es eterna y su esperanza es eterna también. ¿No les parece que es una verdad muy digna? Y todo lo que cantábamos ahora, todo lo que esas canciones decían es tan maravilloso porque es una verdad espiritual. Es la seguridad más maravillosa que usted y yo podemos tener. Y por eso, el aguijón de la muerte, como dice Pablo, en 1 Corintios 15, 55, 57, el aguijón de la muerte ya no existe, porque hemos sido salvados y perdonados. Pero no ha sido el no creyente. Del no creyente o el incrédulo, para un incrédulo la muerte es una situación terrible en la que no quiere pensar. ¿Por qué un creyente tiene tanto temor a la muerte? Un no creyente. ¿Saben por qué? Porque su relación, dice la palabra, no tiene una relación de amistad con Dios, sino que él está bajo la ira de Dios.
Juan 3:36. Sus pecados no han sido perdonados. Y eso es algo que espiritualmente, aunque yo no lo perciba, es algo que trae intranquilidad al espíritu de aquel que no ha sido perdonado. Y además, el aguijón hiriente de la muerte permanece. Para nosotros, el aguijón hiriente de la muerte ha desaparecido. Vamos a morir si el Señor no viene por nosotros, pero no vamos a perecer. Tenemos esa esperanza de vida eterna. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, nuestro amigo Lázaro duerme, nos regala estas dos verdades. ¿Están conmigo o no? Primero le llama amigo y él ha muerto. Esta relación de amistad no desaparece con la muerte. Y número 2, duerme. El estado de Lázaro, aunque murió, estaba dormido. ¿Sí? Y Jesús dice, voy pues a despertarle. Dos verdades importantes que necesitamos saber frente a la vida y la muerte. Versos 11 al 14. Versos 12 al 14. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. ¿Por qué creen que dicen esto? Señor, si duerme, entonces ¿para qué vamos a ir? Si nos van a matar. No vayamos. Si está dormidito, pues se va a despertar. Dejémoslo ya que él se va a despertar solito. Pero Juan hace el comentario, verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Estaba muerto, estaba bien muertito. Pero el Señor habla en estado espiritual que él estaba dormido. Verso 14, miren cómo Jesús nos dice verdades espirituales de realidades. Verso 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ¿qué? O sea, es necesario que ellos sepan que Lázaro sí había muerto. Pero ¿cómo lo dijo espiritualmente? ¿Cómo se dice espiritualmente de un cristiano que muere? Duerme. ¿Están conmigo o no? Esa es la teología, esa es la verdad de aquellos que creemos en Cristo Jesús. No morimos, no perecemos, pero dormimos en el Señor. O sea, es un descanso del cual despertamos inmediatamente con el Señor. Ahora, es interesante que los discípulos, o al menos Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron en la resurrección de Talita Cumi, de Talita, cuando el Señor la levanta, ¿verdad? Ellos habían escuchado lo mismo, pero miren lo que hace el temor en uno. El temor, muchas veces, cuando hemos pasado por una prueba, ¿verdad? Y en ese momento podemos, en esa prueba, estar como que no alcanzamos a ver todo lo que el Señor quiere que veamos, no alcanzamos a comprender muchas cosas, pero pasamos, sí, estamos ensimismados o abrumados por esa prueba, pero pasamos esa prueba y conocemos de una manera más profunda al Señor, ¿verdad? Pero luego viene otra prueba y parece que se nos olvida eso que el Señor ya hizo. Ya el Señor había levantado a la hija de Jairo y al menos ahí se nos dice que estuvieron Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor había dicho las mismas palabras. La niña, dice el Señor dice, la niña no está muerta, sino que ¿qué? Además, cuando Jesús lo dijo, las plañideras que estaban ahí, las mujeres que contrataban para que lloraran en los velorios, se burlaron del Señor, ¿verdad? ¿Y por qué Pedro, Jacobo y Juan no dijeron igualito como dijo, como había dicho de Talita? Quiere decir que el Señor va a resucitar a Lázaro. Vamos a ver cómo será esto. No, ellos todos dijeron a una voz, Señor, si duerme, pues no hay que ir. Y más que estamos con un letrero de se busca para matarlos. No deberíamos de ir a este lugar. Pero recuerdan, los pensamientos de los discípulos no son los pensamientos del Señor. Los caminos del Señor son más altos que los caminos de sus discípulos. Los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Porque Él tenía claro lo que iba a hacer, pero ellos no. ¿Saben qué es importante en una prueba? Y quiero decirles esto. Es muy importante que cuando estemos en una prueba, si Isaías 55:8 nos dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los míos, ¿qué debería yo hacer cuando estoy en una prueba?
yo debería orar para que el Señor me revele cuál es el camino que yo debería tomar en esa prueba, y yo debería orar para que el Señor me permita ver en su perspectiva lo que Él ve que yo no alcanzo a ver. Porque cuando yo veo en su perspectiva y no solamente en el plano humano material, hay algo que va a ocurrir en nosotros, y es que va a traer paz a nuestro espíritu en medio de la tormenta. Porque decimos, ok, Señor, ya lo entendí, tú estás en control. Tú sabes lo que estás haciendo, me duele, pero yo sé que tú estás obrando en esta situación. No sé si tú te has sentido así, yo me he sentido muchas veces así. Cuando he recibido noticias difíciles de pruebas, inmediatamente viene una conexión de la noticia tan tenaz, de la noticia de muerte, de destrucción, de lo que sea, y inmediatamente es venir la perspectiva de Dios y decir, Señor, tú tienes el control, aquí hay un propósito grande en esto y tú te vas a glorificar. Y efectivamente así ha sido. Y eso es maravilloso, hermanos. Por eso necesitamos estar en conexión, en comunión con el Señor. Verso 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿De qué se alegró el Señor? El Señor no se alegró de que Lázaro murió. El Señor no se alegró que las hermanas de Lázaro estén viviendo esta prueba tan grande. Y el Señor lo que se alegra es que los discípulos no hayan estado allí. ¿Por qué? Porque el ambiente, según lo que vemos en el relato, no era el mejor. Hay un ambiente como de incertidumbre, hay un ambiente como de reproche hacia el Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué fue lo que le dijo Marta y María al Señor? Si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. ¿Se imaginan los discípulos? Y más escuchando que hubieran dicho ellos, y nosotros sí escuchamos el mensajero cuando vino y el Señor se quedó 2 días más. O sea, toda esa falta de fe o de reproche hacia el Señor. No sé si tú alguna vez has hecho esta clase de reproche al Señor, pero el Señor no se alegró de la tribulación de esas hermanas, no se alegró de la muerte de su amigo, se alegró de que ellos no hubieran estado en ese momento, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que ellos creyeran. Ahora la pregunta es, ¿los discípulos no habían creído ya? ¿Saben qué significa esa palabra allí? No significa que ellos no habían creído, significa para que ellos, su fe creciera, su fe madurara, su fe se estirara más. Ellos claro que habían creído. Imagínense cómo no va a creer un hombre que uno ve que Pedro tiene una pesca milagrosa y el Señor lo llama, le invita a seguirle, y ese hombre dejándolo todo, dejando las redes, dejando la empresa pesquera, va a seguir al Señor. El mismo Mateo, o sea, habían creído, pero el Señor estaba estirando la fe, quería que ellos lo conocieran de una manera más profunda, de una manera más especial. Pero ¿sabes? Esto de la muerte de los creyentes nos regala esa mezcla de emociones, como cuando tú vas a un funeral de un creyente. Por una parte tienes gozo, ¿verdad? De saber que esa persona está con el Señor. Pero por otra parte tienes ese dolor y ese llanto de saber que no volverás a compartir con esa persona. Pero esa mezcla de emociones me atrevería a decir que solo ocurre en el funeral de alguien que tiene una esperanza sin fin, que ha creído en Cristo. Pero cuando usted va a un funeral de una persona que no ha creído en Cristo, que no ha dado fruto y evidencia que ha creído en Cristo, uy, eso es desgarrador, es terrible. Y ¿saben qué es lo tenaz? Que estoy conociendo la verdad del Evangelio. Por ejemplo, cuando he tenido que oficiar a funerales, cuando voy a oficio un funeral de un creyente, puedo decir las palabras que Jesús dice y que veremos ahora en Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no puede decir, mira, esta persona está muerta, pero ha creído en el Señor, ¿verdad?
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero la segunda parte solo se podría decir en un funeral de un no creyente, ¿verdad? Decir, el mensaje es para los que están en vida, decir, hey, mira, necesitas creer en el Señor para que tengas esa esperanza de vida eterna. Y es maravilloso cuando tenemos esta bendición de creer en el Señor. Sigamos, porque nos dice allí en el verso 16, dijo entonces Tomás llamado Dídimo. Dídimo es en el griego mellizo, ¿sí? Dijo entonces llamado Dídimo a sus condiscípulos. Nunca había leído esta palabra. Cuando Pedro se dirige a los ancianos, se dirige a los copresbíteros, o sea, él se llama un anciano y a los otros ancianos en 1 de Pedro 5, pero nunca había visto esta palabra condiscípulos, ¿sí? Un discípulo es un aprendiz y un condiscípulo es un coaprendiz. O sea, ustedes y yo somos coaprendices. Él le dice a sus compañeros de ministerio, a sus discípulos, dice allí, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí encontramos en esas palabras, por un lado, lealtad a Jesús, pero por otro lado, vemos cierto pesimismo, ¿verdad? Como que, ¿cuál es la lealtad de esas palabras? No, pues, vamos, sí, vamos con él, para que muramos con él, ¿verdad? Y hay lealtad, y de alguna manera podríamos decir que Tomás estaba pensando es mejor morir con el Señor que vivir sin Él, ¿sí? Es mejor ir a morir con el Señor, que en últimas hay ganancia, que vivir sin Él, y es una verdad. Es mejor, aunque las situaciones así lo muestren, que podríamos perder nuestras propias vidas, pero recuerden que el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que entrega su vida por causa de Él, la salvará. Entonces, como dijo Jim Elliot en una ocasión, un misionero que murió por mano de los indios en Ecuador, dijo, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar o para salvar o para ganar lo que nunca podrá perder. O sea, no es tonto aquel que entrega lo que no podrá retener, que no podremos retener para siempre, la vida misma, para ganar lo que nunca podrá perder, que no podremos perder, la vida eterna, esa plenitud, esa amistad con Dios, esa vida eterna. Verso 19. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, cuando Jesús llegó a Betania, ¿qué pasó? ¿Con qué se encontró? Que su amigo Lázaro ya había muerto. 4 días. Al parecer, Lázaro fue sepultado el mismo día que murió. Recuerden que Jesús se quedó 2 días más allá, y si se quedó 2 días más, si solo se quedó 2 días y llegó al 4.º día, ¿cuántos días había de camino? Quizás 2 días de camino. Entonces, del lugar donde estaba, Jesús ha llegado, y la pregunta es, ¿Jesús llegó tarde? ¿Jesús llegó tarde? ¿Por qué Jesús no llegó tarde? Nosotros sabemos ahora que Jesús no llegó tarde, pero si usted llega y este es el lugar del velorio, ahí están, ni siquiera de velorio, porque ya Lázaro ya lo habían enterrado, fue muy rápido, ¿verdad? Pero imagínese que usted llegue 4 días y todavía estén en el velorio. ¿Usted qué podría pensar? Que Jesús llegó tarde, ¿verdad? Pero recuerden que Jesús llegó a su tiempo. Jesús nunca llega tarde. Y recuerden por qué. Conecten lo que les vengo diciendo en Isaías 55:8. Sus pensamientos no eran los pensamientos ni de Marta ni de María, que esos pensamientos los van a poner en palabras, ni los pensamientos de los discípulos. Porque para Marta y María, Jesús ha llegado tarde. Pero Jesús no ha llegado tarde, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Es más, Jesús se propuso no sanar a Lázaro. Jesús se proponía ¿qué? Resucitar a Lázaro. Y con la resurrección de Lázaro, ¿qué se proponía Jesús? Que los discípulos creyeran en Él, como acabamos de verlo, y que todos los que están ahí puedan ver, y que Marta y María conozcan a Jesús
de una manera como nunca antes lo habían conocido, como la resurrección y la vida. Notan cómo en las pruebas Jesús está pensando una cosa, noten cómo en nuestras pruebas Dios está pensando muy diferente a como nosotros pensamos. Y por eso necesitamos que nos revele, necesitamos pedirle, suplicarle, ir en oración, Señor, revélame cuál es tu propósito. Por eso muchos dicen en una prueba no pregunte por qué, sino qué. Y el para qué es, permíteme ver lo que no veo, porque para mí esto es una tragedia. ¿Dónde está la bendición de todo esto? Y ellos van a ver la bendición de todo esto. La bendición es que van a conocer a Jesús, ya ni siquiera como un profeta, como lo veremos, que era su declaración de fe. Va a cambiar su pensamiento y su fe hacia el Señor. Veamos el verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, ¿verdad? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo otra vez que nos relata que Betania está muy cerca de ¿qué? De Jerusalén, y que es probable que todos los judíos que vinieron a consolar a Marta y a María venían procedentes ¿de dónde? De Jerusalén. O nos quiere decir eso, o nos quiere decir que Jesús vino a un lugar muy cercano a Jerusalén y que corre peligro, ¿verdad? Es el comentario que nos está dando, es el escenario que nos está poniendo. Y que para los discípulos, ¿cómo fueron hacia donde Lázaro? Los discípulos habían pensado es, ¿por qué vamos a ir allá? Si vamos a arriesgar nuestras vidas. Verso 20 y 21. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Otra vez, volvemos a ver a Marta y volvemos a ver a María. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo Marta? Inmediatamente salió. Inmediatamente se dio cuenta. Dice, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta, verso 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está diciendo entonces aquí? Hay una declaración, hay una mezcla de emociones, ¿verdad? Y aquí podríamos ver que Marta estuviera planteando de alguna manera que si Jesús no se hubiera demorado innecesariamente en venir al encuentro de la familia, pues su hermano no habría muerto. Y está expresando de alguna manera una mezcla de fe y una mezcla de reproche. ¿Cuál es la fe de Marta aquí? ¿Cuál es la fe de Marta en esta declaración? Claro, si tú hubieras estado aquí, o sea, tengo la certeza de que tú tienes el poder de sanar a mi hermano. Pero miren que es una fe débil, por así decirlo también. Porque ella piensa que él podría, de alguna manera, él pudo haberlo sanado, pero ella no cree que él puede resucitarlo. Por eso lo va a conocer más, o sea, su fe va a crecer. Y el reproche no estuviste aquí, te has demorado mucho. No sé si tú te has sentido así alguna vez, pero recuerda que el Señor nunca se demora. Él siempre llega a su tiempo, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. ¿Recuerdan los discípulos cuando los auxilió en la barca cuando se hundían? Pasó la primera vigilia, 4 vigilias. La primera, la segunda, la tercera y a la cuarta vigilia cuando amanecía. Después de que ya han luchado toda la noche, el Señor se apareció. Y a veces el Señor aparece en la cuarta vigilia de nuestras pruebas. Pero Él es Dios, Él es Señor, Él sabe lo que está haciendo y Él tiene el control. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, ella está pensando que Jesús podía haber sanado a su hermano, pero que Jesús no tenía, digamos, el poder de resucitarlo. Y a veces nuestra fe en situaciones difíciles se debilita y no alcanzamos a ver la grandeza y los recursos de la gracia de Dios. No sé si te ha pasado que estás en una prueba y no alcanzas a ver los recursos que Dios tiene y no alcanzas a ver toda la gracia
todos los recursos, la grandeza que el Señor tiene. Pensamos que el Señor está limitado a ciertas cosas, que Él sí puede hacer algo, pero que hay cosas que Él no puede hacer, no que lo digamos literalmente. Yo creo que yo les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes creen que Dios puede hacerlo todo? Y entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando vienen pruebas tan grandes? Claro, por el afán, por lo que sea, pero como que con nuestras bocas podemos decir, Señor, tú lo puedes todo. Pero en la prueba, en la realidad, en el momento de fuego, allí como que se nos olvida esto e intentamos nosotros hacerlo con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que el Señor tiene una grandeza y que tiene unos recursos que no logramos imaginar. Pero también quisiera que pensáramos algo, y no sé si están de acuerdo conmigo en este pensamiento. Nosotros necesitamos luchar con frecuencia en la vida cristiana, sobre todo en las pruebas, con la desilusión por las expectativas insatisfechas. Piensen en cuántas expectativas nosotros podríamos hacernos. Marta y María se estaban sintiendo insatisfechas porque ellas habían esperado algo que el Señor no les había dado. ¿Sí? Y eso nos lleva a preguntarnos realmente quién era el que había fallado. Si el Señor era el que había fallado o ellas son las que habían fallado, ¿verdad? Porque para esas hermanas Jesús no había estado a la altura de lo que ellas esperaban de Él. Y lo que quisiera aplicar para nosotros es, necesitamos revisar nuestras expectativas si son correctas o no. Escuchen esto. Un ejemplo, si estoy con Jesús, ¿no nos pasarán cosas malas en la vida? Si una persona se hace esa expectativa, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a desilusionar y se va a decepcionar. Y muchos, yo no sé si a usted le ha pasado que se encuentra personas en la vida, en el mundo, andando en el mundo, porque hicieron una expectativa que no está en las Escrituras. Y piensan que Jesús falló a sus expectativas. También se ha comprometido el Señor a sanarnos de cualquier enfermedad que tengamos y a librarnos indefinidamente de la muerte. ¿El Señor se ha comprometido a esto? ¿A sanarnos de todas las enfermedades y a librarnos de la muerte indefinidamente? ¿Él se comprometió a esto? En vida, usted puede que llegue un momento, oró al Señor y el Señor le extendió vida. Y vuelve enfermo y el Señor nos ha sanado ¿cuántas veces? Pero esto no es indefinido, no, la expectativa no puede ser una expectativa fuera de la palabra de Dios. Miren, si fuera así, no habría cristianos enfermos, ni tampoco morirían, pero la realidad que vemos a nuestro alrededor no es esto. El mismo Pablo nos dijo, ¿cuántos sufrimientos vivió Pablo en el ministerio? ¿Verdad? Los héroes de la fe, encontramos que muchos sufrieron todo tipo de penurias humanas. Entonces, si colocamos nuestra fe en algo que Dios no nos ha dicho, nos vamos a sentir desilusionados. Y aunque la culpa va a ser nuestra. ¿Es claro lo que estoy diciendo o no? ¿Dónde deberían estar puestas nuestras expectativas? Nuestras expectativas deben estar ¿dónde? En lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Si nosotros nos hacemos expectativas fuera de la palabra, pues vamos a estar desilusionados. Y vamos a estar por el mundo quizá tristes y abatidos. Necesitamos que nuestras expectativas estén en la palabra de Dios. Ellas hicieron una expectativa y para ellas el Señor les ha faltado. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sigue creyendo o no sigue creyendo. Pero noten que Marta cree en lo siguiente. Marta cree que Jesús es como Elías o como Eliseo o como un profeta que puede orar al Padre y el Padre lo escucha y él puede levantar o podría sanar a su hermano. Pero Marta no cree que Jesús tenga el poder mismo para ordenarle a Lázaro
que se levante de los muertos. No sé si me hago entender. Marta cree en Jesús, que Él puede ser un medio para que su hermano resucite de los muertos. Marta no cree aún, hasta este momento, Marta no cree que Jesús tenga el poder de decirle a su hermano que está ahí muerto de 4 días, que se levante y que camine. Interesante, porque Marta, en verdad piensa que hay algo difícil para Jesús. Y la Biblia nos dice en Juan 5 que todo poder y toda autoridad le fue dado del Padre al Hijo. Es lo que vemos en Juan 5. Jesús tiene el poder de hacerlo. La pregunta para usted es, ¿usted cree que Jesús puede hacerlo todo? ¿Verdad? Pero recuerden, aquí es donde nosotros, ¿en qué debemos descansar cuando oramos? Nosotros sabemos que Dios puede hacerlo, pero tenemos siempre que conectar nuestras oraciones con la voluntad de Dios, como el leproso en Marcos 1:35. El leproso le dijo al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, sí quiero, e inmediatamente fue limpio de la lepra. Este hombre no le preguntó, Señor, si puedes. La oración es correcta cuando le decimos, Señor, si quieres, porque está implícito que puede hacerlo, pero ¿cuál es tu voluntad en esto? O tu voluntad es que ya se acabó mi tiempo aquí y debo de irme, ¿verdad? Porque para Juan el Bautista fue de esa manera. ¿Será que el Señor no pudo haber librado a Juan el Bautista de que lo decapitaran? Claro que lo pudo haber librado, pero la voluntad de Dios fue llevar a su hijo a casa a temprana edad. Y es la forma en que nosotros tenemos que ver la vida. Dios puede hacerlo. La pregunta ¿es la voluntad de Dios? Acuérdense, ¿cuáles son sus pensamientos? Ustedes saben que con la muerte de algunas personas, otros han venido a la vida. Y por eso dice, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. ¿Por qué? Porque de esa manera va a germinar vida. Hay personas que se han salvado por un mensaje en un funeral, al escuchar todo lo que dijeron de su mamá, de su papá, para dónde se fue, y eso trajo convicción a sus vidas y se han salvado. Y termina siendo lo que el Señor dice, una enfermedad que no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos ver que una enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios? ¿O cómo podemos ver que una enfermedad terminaría siendo para la gloria de Dios? Cuando esa persona, aunque no sea sanada de su enfermedad, en medio de su sufrimiento, en medio de su tribulación, no sé si han escuchado, han visto personas que se han negado a creer en el Señor y han tenido una enfermedad terrible de muerte y terminan por medio de esa enfermedad cediendo en sus vidas o rindiéndose al Señor y creyendo en el Señor. No son sanados físicamente, pero son salvos. Y esa enfermedad termina siendo para la gloria de Dios, porque un alma más ha creído en el Señor, porque una persona ha rendido su vida al Señor. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cómo ven esto? ¿Saben qué tiene Marta? Marta tiene una teología correcta, pero tiene una fe muy débil. Marta está diciendo, sí, yo sé, Señor, que Él va a resucitar, porque nosotros en la teología sabemos que no todo termina ahí y que va a haber un día donde van a resucitar los muertos. Yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. En otras palabras, el Señor le está prometiendo que su hermano va a resucitar. Y Marta está diciendo, yo creo que va a resucitar en el día postrero, pero no creo que tú tengas el poder para levantarlo de los muertos. Y esto lo vemos porque la primera persona que habla cuando Jesús dice, retiren la piedra, ¿quién es? Marta. El Señor dice, quiten la piedra, y dice, Señor, pero ya lleve, es de 4 días. Entonces, recuerden, los pensamientos de los discípulos, ¿qué es? Diferentes a los del Señor. Los pensamientos de Marta, muy diferentes a los del Señor. Y ella necesita crecer. Y sabes, muchas veces nuestra fe, nuestra teología es correcta, pero nuestra fe es débil. Necesitamos que nuestra fe sea correcta, nuestra teología sea correcta, pero que nuestra fe se fortalezca. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Esa es una promesa para nosotros. Yo soy la resurrección, o esta es una promesa mejor para aquellos que han muerto en el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Pero quiero regalarles lo siguiente. Eso es un seguro, este versículo podríamos tomarlo como como un seguro de vida eterna que se tiene que adquirir antes de morir. ¿Están conmigo en lo que digo o no? Ustedes saben que los seguros de vida no es que a usted le murió su familiar y no tenía servicio funerario y entonces va y le compra un servicio funerario. No, ya le toca que pagar todo. No puede comprar un seguro. ¿El seguro cuándo se compra? El seguro se compra en vida. El seguro no se compra en los seguros. Ustedes saben que existe algo en los seguros que se conoce como una preexistencia, donde usted no recibe un dictamen de una enfermedad terminal y entonces dice, no, entonces voy a ir a asegurarme, ¿sí? Para que cuando muera toda mi familia, voy a morirme, entonces ya no sirve. ¿Por qué? Aunque mienta, cuando le hagan los exámenes, diga, mira, esa persona está con una preexistencia, o sea que esto queda anulado. Para nosotros, la forma de tener vida eterna se consigue, se obtiene, se alcanza, se recibe cuando creemos en Cristo en vida. Después de que morimos, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Seguridad de salvación. Pero noten que ese es el último yo soy de los 7 yo soy de Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y en el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cómo pregunta el Señor? ¿Crees esto? Miren que no es algo que necesitamos. Jesús no le dice, ¿lo entiendes? Jesús le está diciendo, ¿lo crees, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hace una pregunta. O sea, el creyente será librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor. Marta ya había declarado que creía en la resurrección futura de los muertos, pero ahora el Señor le enfrenta con un hecho diferente. ¿Creía ella que Jesús, su maestro, era el autor de la vida y la resurrección? Es lo que Jesús le está diciendo. ¿Crees que yo soy el autor de la vida y que puedo traer de la muerte a la vida? Es lo que Jesús le está preguntando. Entonces, llega el momento en que ella tiene que tomar una decisión. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Lo que dice el verso 27. Ella responde, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Y saben qué es lo lindo de la declaración de fe de Marta? ¿Qué sería más fácil? ¿Que Marta dijera que cree después de ver que su hermano resucita? ¿O decir que cree antes de que su hermano resucite? Y saben, aquí vemos una constante, y es que la fe debe preceder al milagro. Muchos milagros que ocurrieron y que están registrados en las Escrituras precedieron, la fe precedió al milagro. ¿Recuerdan al centurión cuando le dijo al Señor, di la palabra y mi criado sanará? No soy digno de que entres a mi casa. Y el Señor se admiró de la fe de este centurión. Ahora, noten que esta declaración de fe, y con esto vamos cerrando, notemos la declaración de fe de Marta. ¿Qué fue lo que dijo que creía Marta de Jesús? Número 1, cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Número 2, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 3, cree que Jesús es el Redentor prometido que ha venido al mundo. Y lo lindo es que ella ha creído antes de que el milagro ocurra. Y sabes, Marta en esta declaración superó a los discípulos que les llevó más tiempo expresar algo parecido. ¿Se acuerdan de Tomás? Pero acuérdense de Tomás en esta historia. ¿Qué dijo Tomás? Dijo, bueno, vamos contigo, es mejor morir contigo que vivir sin ti, vamos para allá.
Y luego Tomás más adelante, escuchando lo que Marta ha dicho. Él está ahí cuando Marta ha dicho esta declaración. Ahora Tomás está diciendo, o Tomás más adelante, cuando Jesús resucita, le dicen, al Señor hemos visto, el Señor ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Si no pongo mi dedo en la llaga, no creo. Tenaz. Le tomó más tiempo a los discípulos esta declaración de fe. Por eso es importante que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, a quién le hemos creído, pues hay muchas cosas que pasan en un momento de prueba y de dificultad, ¿verdad? Hay paz en nuestras vidas. Y con esto, hermanos, la próxima semana veremos realmente que Marta estaba preparada, o el Señor le estaba permitiendo crecer para tener esta bendición que tanto anhelaba, que era ver a su hermano resucitado. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir esta mañana como conclusión? Como conclusión podríamos decir que los pensamientos y los caminos del Señor son diferentes a los nuestros. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Mientras Tomás decía, vamos todos a morir, el Señor dice, vamos todos allá porque andamos de día y nada nos va a pasar y vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? También la voz de Dios no es para cuestionarla, sino para obedecerla. El temor al sufrimiento, también hemos aprendido hoy con Jesús, no debería impedirnos obedecer la voz del Señor. Andar en la voluntad de Dios es como andar a la luz del pleno día. Recuerde siempre que usted esté fuera de la voluntad de Dios, usted es vulnerable al fracaso, al peligro, a que algo ocurra. Es como si usted anduviera de noche sin luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Andar en la voluntad de Dios, no tendremos peligro de tropezar. Si creemos en Cristo, somos amigos de Dios. Y cuando morimos, ahí no termina todo, sino que estamos como durmiendo. No existe la aniquilación del alma, es lo que enseñan los testigos de Jehová. Y esa clase de doctrinas son las que doctrinas también de aquellos que dicen vivamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, después de esta vida hay una vida eterna, con Dios o separado de Dios. Con Dios aquellos que creemos en el Señor. La muerte de un creyente tiene esas emociones encontradas. Por un lado gozo y paz, pero por otro lado también hay llanto y tristeza. Recuerden que Jesús siempre está con nosotros y ha prometido ayudarnos, pero lo hará en su tiempo. Él nunca llega tarde, nunca estamos solos. Así como lo hizo con su familia, con esta familia. Con Jesús todo tiene solución, hasta la muerte. Y necesitamos esa solución en vida. Y recuerden también que nuestra fe debe ser una fe, o nuestra teología debe ser una teología fuerte, pero también nuestra fe debería parecerse a nuestra teología. Y tengamos en cuenta que nuestras expectativas sean correctas. Tengan en cuenta que muchas veces hay gente que enseña cosas que no son de la Biblia y nosotros terminamos haciéndonos expectativas de lo que Dios nunca nos prometió. Por ejemplo, la Biblia nos ha prometido que los creyentes nunca vamos a sufrir. No. Por el contrario, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis, vivimos en un mundo caído, pero confiad en mí, yo vencí al mundo. O sea, no dijo que tendríamos color de rosa, que el mundo sería color de rosa. Como dicen por ahí, nadie dijo que sería fácil, pero con el Señor todo es posible. Y por último, cuidado con, recordemos, que Jesús es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, cuando muramos, vamos a tener esa vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que crees del Señor? Qué bueno si en esta mañana tú no has creído en el Señor, puedas obtener como ese seguro de vida eterna, como un seguro de vida eterna que se adquiere en vida,
confesando y creyendo en el Señor Jesús. Padre, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Este relato de Dios, aunque sabemos que termina con la resurrección de Lázaro, vemos tantas reacciones, tantas declaraciones que se parecen a nuestras declaraciones y a nuestras reacciones cuando estamos en pruebas. Decimos por las Escrituras que tú todo lo puedes, pero cuando estamos en una prueba, nuestra reacción es como si no pudieras con ese asunto en particular. Como que puedes todo en la vida, pero como que creaste los cielos y la tierra, pero como que te queda grande transformar o tocar la vida de un ser querido, como que te queda grande sanar a un familiar, como si te quedara grande proceder en un asunto en el cual estamos sufriendo. Yo te ruego, Señor, que nos permitas ver cuál es el propósito que tienes en todos esas cosas que nos ocurren, Señor. Que podamos discernir si tú lo estás permitiendo, si tú mismo estás pasándonos por esa prueba, o realmente es un ataque también del enemigo y que quiere debilitar nuestra fe. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos reprochado la forma en que procedes. Perdónanos por no caminar en tu voluntad cuando nos das una orden. Hoy te pido, Señor, que nos permitas estar a paz contigo, solucionar cualquier asunto que nos impide caminar en tu voluntad. Algo que estemos viviendo que aunque no nos pone en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, quizá es un pecado, o quizá es algo, un placer, que en lugar de soltarlo estamos aferrados a él. Perdónanos por no actuar en tu voluntad. Ayúdanos a caminar de día, en plena luz del día, que podamos ver con claridad. Y eso es cuando hacemos tu voluntad, Señor. Gracias te damos en esta mañana por hablarnos. Sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestros corazones, y que cada día podamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Que podamos honrarte a ti, porque tú mereces nuestra obediencia. Tú mereces nuestra fe en ti. Y te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe cuando esté débil. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.